Reforma Protestante 1517-2025. Durante el siglo XVI, la sociedad occidental sufrió las consecuencias de las injusticias y el poder absoluto de la Iglesia Católica, que imponía cargas económicas y espirituales a ricos y pobres. La venta de indulgencias, compra y venta de la salvación o el perdón de Dios, la prohibición de traducir y leer la Biblia en sus lenguas locales o nacionales, el texto sagrado solo en latín, lengua oficial del catolicismo, las fuertes cargas tributarias exigidas por el Vaticano a los estados nacionales y sus líderes, reyes y príncipes, la autoridad absoluta del Papa, príncipe de la Iglesia y portavoz de la palabra de Dios en la tierra, y la dependencia del clero para acceder a la eternidad, eran formas de control que limitaban la libertad y la educación de las personas, desde las más humildes hasta las más poderosas y acaudaladas de la época. Estas prácticas eclesiásticas generaban temor e incertidumbre en las familias, haciéndoles creer que la salvación dependía de pagos y la entrega de obras materiales. El 31 de octubre de 1517, los cimientos del cristianismo occidental fueron sacudidos cuando el monje alemán de la Orden Católica de los Agustinos, Martín Lutero, publicó sus 95 tesis en las puertas de la Catedral de Todos los Santos en Wittenberg, Alemania. Críticas profundas a la conducción y administración de la fe y las Sagradas Escrituras por parte de su Iglesia, marcando un punto de inflexión en la historia del cristianismo occidental, dando inicio al proceso de la Edad Moderna conocido como la Reforma Protestante, cuyo impacto produjo una ruptura sin precedentes no solo en el mundo cristiano, sino de toda la cultura occidental. Acción que generó cambios profundos a nivel político, social, económico, religioso y cultural en el viejo continente. La doctrina de Lutero estableció que el único camino para alcanzar la salvación y el reconocimiento de Dios es la fe, determinando que la única fuente de la verdad del Señor está contenida en la Biblia. Esta nueva visión del cristianismo de Occidente se encontró envuelta en un mundo de radicales transformaciones, provocadas por el humanismo y su visión antropocéntrica del universo, el Renacimiento y su devoción por el pasado grecolatino, las nuevas teorías de la revolución científica y la consolidación del Estado moderno, que dieron paso a una voz que iluminó el camino de la esperanza, la libertad de conciencia y la responsabilidad personal. Aquella esperanza que ha recorrido un largo camino en la historia, cuyo eco sigue resonando en cada capilla, templo, canto evangélico o protestante de los 5 continentes. La Reforma fue una gran revolución política, social, económica y cultural, y fundamentalmente religiosa, que rompió con la unidad cristiana de Europa Occidental y creó, al lado de la Iglesia Apostólica Católica Romana, otras confesiones cristianas conocidas con el nombre genérico de iglesias protestantes o también llamadas evangélicas o reformadas, que pondrán término a la hegemonía religiosa de la Iglesia de Roma. Es por eso por lo que en nuestro país, a partir del año 2008, el 31 de octubre se estableció como feriado nacional, mediante la ley número 20.299, que instituyó oficialmente el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, iniciativa que partió de un grupo de parlamentarios el año 2007 y vio la luz en la administración de la presidenta Verónica Michelle Bachelet Jeria. Esta jornada reconoce el aporte histórico, social y espiritual de las comunidades evangélicas y protestantes al país, en una fecha que coincide con la conmemoración de la Reforma Protestante impulsada por Martín Lutero en el siglo XVI. Vale señalar que el 13 de diciembre del año 2001, el presidente de la República, Ricardo Lagos Escobar, designó al primer capellán evangélico de La Moneda, distinción que recayó en el obispo de la Iglesia Metodista de Chile, Neftalí Aravena Bravo, cumpliendo así con el espíritu de la Ley de Igualdad de Cultos. Es así como este viernes 31 de octubre, Día de la Reforma, se celebra en Chile el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, entre ellas la Iglesia Metodista, corazón del Colegio Inglés de Iquique. Enhorabuena. Hola a toda la comunidad educativa. Hoy nos reunimos con mis compañeras del CEAL, con el profesor Ronald Cortés del Departamento de Historia y con la Miss Violeta de la Pastoral Educativa para hablar sobre un tema muy importante. Antes de nada, me gustaría también agradecer a la Pastoral Educativa por darnos esta instancia en la que podemos conversar y reflexionar sobre estos temas que últimamente no hemos podido hablar.
Hoy traemos un tema que no solo cambió la historia de Europa, sino que también tiene mucho que ver nuestra identidad como colegio, la Reforma Protestante, que ocurrió el 31 de octubre de 1517, un hecho histórico que cambió lo que podemos hablar sobre la Iglesia. Bueno, ese movimiento que empezó hace más de 500 años y que todavía tiene impacto en cómo entendemos la fe, la educación y hasta la libertad del pensamiento. Así que prepárense, porque en este episodio vamos a descubrir cómo un monje alemán se atrevió a desafiar a toda una institución y terminó inspirando un cambio mundial. Para entender todo esto tenemos que viajar al siglo XVI, y donde en este tiempo la Iglesia Católica tenía muchísimo poder, decidía sobre la fe, la política e incluso sobre la vida cotidiana de las personas. Y además se vendían indulgencias que eran como certificados para perdonar pecados a cambio de dinero. Mucha gente empezó a pensar que eso no estaba bien. Ahí aparece Martín Lutero, un monje alemán que en 1517 escribió las 95 tesis. Las clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg y con eso desató una revolución espiritual. Lutero no quería romper con la iglesia, solo quería reformarla. Pero su mensaje fue tan fuerte que cambió todo el panorama religioso y social de Europa. Al ver cómo ésta vendía el perdón, generando riqueza para la iglesia, jugando con la fe de las personas. Ya, yo siento que para entender mucho mejor la idea principal de Lutero, tenemos que centrarnos principalmente en las 5 ideas que él tenía, que eran, como acá pueden ver, que es solo la escritura, la fe, la gracia, Cristo y Dios, que yo siento que eso logra resumir muy bien como lo que él realmente quería transmitir a la gente, porque él como que nunca lo hizo en el sentido de querer romper algo, querer prohibir algo, sino que lo hizo como queriendo mejorar, como hacer un cambio positivo. Y yo creo que igual podemos ver que todas esas enseñanzas como que han como avanzado con los años, porque en el colegio como que podemos ver que también nos enseñan estas mismas cosas, capaz no de la misma manera, pero como que igual están presentes. Entonces, profesor, usted como podemos ver acá que Lutero logró de alguna forma expandir estos conocimientos. ¿Usted puede como hablarnos de cómo él lo logró? ¿Cómo pudo lograr esto? Bueno, antes que nada, buenas tardes, ¿no es cierto?, a la comunidad educativa del Colegio Inglés. Agradecer la invitación de nuestro centro de alumnos, de la Pastoral Educativa, con la señora Violeta Ollarse. También aprovechar de agradecer todo el apoyo técnico del Departamento de Informática en la persona de don Mauricio Moya. Mira, en realidad vamos a partir primero diciendo que Martín Lutero era un miembro formal de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Él se ordenó muy joven, monje de la Orden de los Agustinos, ya entró con toda esa confianza, pero en el camino se empezó a dar cuenta que su institución, la Iglesia, amada por él, respetadísima por él, ya no era congruente con el mandato que está establecido en las Sagradas Escrituras. Después de un largo recorrido, de un largo conocimiento, de un largo estudio, yo siempre lo digo, Martín Lutero es un hombre muy habilidoso, muy preparado, ¿sí? En algún minuto llegó a dominar el griego clásico, el latín, además de su lengua vernacular, ¿no es cierto?, su lengua nacional, el alemán, y eso lo llevó a cruzar una línea que, hay que decirlo para ser justos, ya la habían cruzado otros hombres en el siglo XIV, que a veces son olvidados, como Guillermo de Ockham, ¿ya?, Wycliffe y John Huss. Incluso yo siempre, si ustedes se acordarán, lo hablamos, John Huss fue el primer atrevido, si le podemos dar ese nombre, en tratar de traducir la Biblia a una lengua nativa, en este caso el checo, y terminó siendo quemado, castigado por hereje, ¿no es cierto?, y enviado a la hoguera por la Iglesia Católica. Por lo tanto, de alguna u otra manera, más allá de que podríamos decir que el avance de Lutero no es tan original, ¿ya?, es el más rupturista, es el que logra el gran cambio, ¿ya? Lutero, la gran transmisión que hace, tú lo dijiste muy bien, Sofía, que los dos grandes vehículos de cualquier cristiano es la fe, ¿ya?, el elemento esencial para llegar a Dios, y el texto sagrado, la Biblia. Yo quería preguntarle sobre algo, porque también surgieron nuevos líderes como Juan Calvino,
que fue un gran líder de la revolución en Suiza, y Ulrico Zwinglio. ¿Qué nos puede contar sobre esas dos personas? Bueno, estamos hablando de dos reformadores, van a recibir algunos personajes, incluido Lutero, ¿no es cierto? El nombre de reformadores, vale decir personas que van a generar un cambio de la doctrina, ¿sí? En este caso de la doctrina católica, cristiana, perdón, que van a ser muy críticos de la institución, ¿ya? Eso también hay que establecerlo. De hecho, van a romper directamente con el Vaticano, van a romper directamente con la autoridad papal, ¿ya? Yo siempre lo conversábamos, incluso ayer con la señora Violeta, voy a hacer más referencia a Calvino, ¿cierto? Juan Calvino, entre Suiza y Francia, es un hombre que cuando uno lee lo que él plantea, ¿ya? La mayoría de los puntos son en común con Lutero, pero acá hay un elemento que es fundamental dentro de la doctrina calvinista, que es la predestinación. Que alguna vez nosotros, cuando estábamos por ahí en octavo, cuando revisábamos el capítulo de los griegos, y hablábamos, ¿no es cierto?, que el destino de una persona estaba predestinada, estaba escrita al momento del nacimiento, ¿ya? Lo establece así Calvino a la hora de la salvación y la condenación. Entonces, la doctrina calvinista, Juan Calvino lo decía, ¿ya?, que unos nacieron para ser salvos y otros nacieron para ser condenados. Entonces, cuando la gente preguntaba quién determinaba eso, eso lo determina Dios, ¿sí? Incluso algunos que iban un poquito más allá y le preguntaban, ¿no es cierto?, a Calvino, ¿por qué en el caso de la condenación se actuaba con tanta firmeza, o Dios actuaba, ¿no es cierto?, de esa manera? La respuesta era simple: porque es Dios, y a Dios no se le puede cuestionar. De hecho, lo hablábamos ayer con la señora Violeta, que hay una similitud con Lutero, porque Lutero, a la hora de la salvación, señala también que eso está escrito, está predestinado. No así la condenación. La condenación termina siendo por acción propia del ser humano. Así que yo creo que de ahí hay una cosa muy fuerte. Ayer, todos los días aprendemos algo. Me señala la señora Violeta, muy conocedora, ¿no es cierto?, de los temas religiosos, que Calvino, o la idea calvinista, sigue viva, ¿no es cierto?, en el mundo bautista. Ya ahí está, ¿no es cierto?, instalada esta idea de la predestinación, tanto para ser salvado, para ser condenado. Lo importante, ahí también contestando a tu muy buena pregunta, Andrés, es que la Iglesia empieza a perder espacios que tradicionalmente eran de fieles católicos, que se están abriendo hacia estas nuevas doctrinas cristianas. Yo siento que toda esta conversación de hoy como que también nos ayudó mucho a aprender que incluso después de todos estos años que han pasado, toda esta enseñanza sigue presente. Como por ejemplo, nosotros como estudiantes del colegio inglés nos han enseñado muchos valores como más sinceros, como la verdad, como el respeto, como no guiarnos solo con lo que está malo. Y yo siento que eso demuestra que todo esto, todo lo que pudo lograr, como lo que hizo Lutero, sigue presente el día de hoy. Y no como centrándonos más en un hecho histórico, sino que como algo que no tiene que parar aquí, sino que seguir avanzando, dando más enseñanzas. Es increíble porque estas reformas no vienen solamente de Martín Lutero, porque la Iglesia Católica antes igual había sufrido un quiebre cuando se separó la Iglesia Ortodoxa. Entonces igual demuestra mucho el contexto histórico, porque desde que hubo un gran quiebre, que fue en el siglo V, si no me equivoco, por ahí, hace más de 5 siglos atrás, sobre cuando nació Lutero, que fue en el siglo XV, pero que haya ocurrido un gran cambio en el siglo XVI igual demuestra que la Iglesia no cambió en ese periodo de tiempo que ocurrió entre el antiguo quiebre, que fue cuando se separó la Iglesia Ortodoxa. Entonces, la pregunta que le quería realizar: ¿qué se puede asimilar entre el quiebre de la Iglesia católica cuando se separó la Iglesia Ortodoxa con lo que pasó con Lutero? Porque igual fue un quiebre grande entre estas dos.
Bueno, lo que tú haces referencia, lo que se llama, ¿no es cierto?, el cisma del mundo cristiano, ocurrió en la Edad Media, entre los siglos IX y siglo XI, ¿ya? Ahí se provoca un quiebre entre Occidente y Oriente. Estamos hablando, ¿no es cierto?, en Oriente el Imperio Bizantino. Estamos hablando en la parte occidental, ya había caído el Imperio Romano de Occidente, una Europa feudal, una Europa fragmentada, donde existían reyes, existían monarcas, pero el monarca, si le podemos dar ese nombre, de la Europa occidental era el Papa. Por lo tanto, contestando a tu pregunta, Andrés, claro, ahí hay un quiebre que es profundamente político, que va a dar lugar, ¿no es cierto?, al nacimiento de la Iglesia Cristiana Ortodoxa, iglesia que tiene su propia autoridad, el patriarca, pero acá hay un hecho muy importante, una autoridad que va a estar bajo la autoridad secular, en este caso el Basileus o emperador en Bizancio, Imperio Romano de Oriente, mientras que los reyes de la Europa occidental, en Francia, en España, en Inglaterra, de la Europa feudal, van a estar bajo el dominio del Vaticano, de la autoridad del Papa. En el caso particular de la Reforma Protestante, más allá que es el segundo quiebre provocado en el mundo cristiano y dentro del contexto de la Iglesia Católica, es, yo diría, el más relevante, porque la Iglesia pierde el control, la autonomía, el dominio que tenía, ¿no es cierto?, en el mundo occidental, sin, de alguna manera, rival en ese aspecto, ¿sí? Por eso que se hablaba en la introducción que va a ser muy importante las transformaciones, ¿no? Humanismo, el Renacimiento, la Revolución Científica, todo eso va sumando. Por eso que no estamos frente a un cambio religioso, estamos frente a un cambio político, social, económico. De hecho, lo comentábamos antes de la grabación, que príncipes, principalmente de Alemania, como Federico de Sajonia, vieron la oportunidad para separarse de la Iglesia Católica, de la autoridad del Papa, y de alguna manera también, ¿ya?, seguir adelante con su conflicto con el emperador de Alemania, Carlos V, que era el gran defensor de la Iglesia Católica. Le quería pedir también, profe Ronald, si nos puede explicar el metodismo, la Reforma, por favor. Es muy interesante. Bueno, aquí hay que irse a la Inglaterra del siglo XVIII, ¿sí?, a un personaje que ustedes lo conocen muy bien, ¿ya?, parte de la identidad de nuestra institución, y me refiero a John o Juan Wesley, ¿sí? Todos sabemos, como buen hijo de Inglaterra, él y su familia eran anglicanos, protestantes, que también, no olvidemos que el anglicanismo, ¿ya?, la Iglesia de Inglaterra, que tiene como cabeza al rey, a la reina en algún minuto, también es hijo de la Reforma de Lutero. ¿Se acuerdan que hablábamos ya de este Enrique VIII, que quería divorciarse de Catalina de Aragón, y él creía todopoderoso? ¿Qué le dijo la Iglesia? No, ¿no es cierto? No olvidemos que la Iglesia Católica, o dentro de la Iglesia Católica, el matrimonio es indisoluble. La Iglesia Católica se opone a el divorcio, la separación, no acepta la convivencia prematrimonial. Lo hemos hablado, la famosa frase, ya, el día del matrimonio en cualquier parte del mundo, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Por lo tanto, ¿qué hizo Enrique VIII en su arrogancia? Expulsó a las autoridades católicas, dictó, ¿no es cierto?, que su parlamento estableciese un acta donde el divorcio fuera una realidad. Se tuvo que mandar a cambiar, ¿no es cierto?, de Inglaterra a Catalina de Aragón, y se casó con Ana Bolena, en otra historia que un día vamos a hacer un podcast para hablar de esa historia, que la conocen ustedes muy bien, ¿ya? Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, otra variante de esta reforma, como es el anglicanismo, ¿no es cierto? Y volviendo a Wesley, entonces Wesley
ustedes conocen muy bien la historia porque se ha enseñado en el colegio inglés, y yo siempre lo señalo, ¿ya? Con el edificio, el único edificio que no tiene un nombre vinculado a el mundo salitrero, y me refiero al edificio Aldersgate, ¿ya? Que a los alumnos más nuevos hay que decirle que Aldersgate es la calle en Londres donde iba la familia Wesley completita, ¿no es cierto?, a escuchar a su pastor, ¿sí? Y ahí él sintió, ¿no es cierto?, como que el pecho le apretaba, le iba a explotar, ¿no? Ya, él pensó quizás que hasta ahí llegábamos, pero entendió como una señal, ¿no? ¿Sí? Muy bien, pues, señora Violeta. Ajá. Se ha dicho de paso que en Aldersgate Lutero siente ese ardor Wesley siente ese ardor en su corazón cuando se estaba, ¿cierto?, leyendo un extracto de Lutero. Claro. Entonces nos damos cuenta ahí cómo se van uniendo la historia, y tiene mucho que ver. Desde ahí en adelante, bueno, el ministerio de Wesley cambia desde que siente esa experiencia religiosa en la calle Aldersgate. Así que, bueno, y recordar, ¿cierto?, 31 de octubre, como muy bien se dijo en la introducción. Ya no vamos a seguir en la ignorancia, ¿cierto?, de saber que el 31 de octubre, no sé, Consuelo, ¿tú recordarnos qué pasa el 31 de octubre? El 31 de octubre se conmemora las iglesias evangélicas protestantes por la reforma de Martín Lutero. Muy bien. Hay que agregar, porque los símbolos son importantes, y a veces los alumnos preguntan, profesor, además del escudo, ¿no es cierto?, del ISC, ¿ya?, el copihue, la cruz y esa flama que está ahí, entonces, ¿ya?, la cruz, ¿no es cierto?, el gran símbolo del mundo cristiano. Por otro lado, el copihue, que quizás simboliza una flor nacional, y la flama, la llama que aparece ahí, es para recordar el hito de Wesley, ¿no es cierto?, en la calle Aldersgate, que ahí sintió el llamado para lo que él va a crear más adelante, que se conoce con el nombre de metodismo, iglesia metodista, que son iglesias nacionales, no es una iglesia universal, siempre lo digo, lo aclaro, ¿ya? Existe una iglesia metodista en Estados Unidos, en diferentes partes del mundo. La iglesia metodista de Chile, más allá que hay una hermandad universal, pero cada iglesia tiene sus autoridades y cada iglesia toma sus propias decisiones. ¿Qué los une? Obviamente, ya la doctrina, ¿no es cierto?, wesleyana, donde a mí me encanta, ¿no es cierto?, hacia dónde apunta Wesley, un movimiento educativo en Cristo. Por eso que no es casualidad, niños, niñas, que el colegio inglés, el colegio más centenario del metodismo, no solo en Chile, sino latinoamericano, ¿ya? Y ayer lo comentábamos con la señora Violeta, ¿ya? Dentro de los colegios confesionales, la iglesia metodista debe ser la iglesia, ¿no es cierto?, con más colegios en el país y probablemente en Latinoamérica, ¿no es cierto?, porque de alguna manera es un mandato de Wesley, ¿ya? Levantar colegios, ¿sí?, valores, aprendizaje, educación, pero siempre en torno a la figura de Cristo. Profe, y yo le quería preguntar cómo se expandieron tanto las ideas de Lutero en tan poco tiempo, ya que se crearon en menos de 3 siglos. Muy buena tu pregunta, Sofía. Y aquí entra la política. Yo les decía, ¿no es cierto?, cuando irrumpen en Alemania la doctrina de Lutero, el pensamiento de Lutero, estos príncipes, estas autoridades, la alta burguesía alemana, que estaba en conflicto con su emperador Carlos V, y por otro lado, ¿no es cierto?, estaba media aburrida de los tremendos impuestos que había que pagarle a la Iglesia Católica, vio la oportunidad, no en el Evangelio, vio la oportunidad en este movimiento de empezar ya a distanciarse de la Iglesia Católica y de alguna manera del propio emperador de Alemania. Yo siempre lo he dicho, fue también muy importante la acción de estos poderosos, entre esos Federico de Sajonia, que además le ayudaron a salvar la vida a Lutero, porque haciendo un poquito de historia, ¿ya?, Lutero tuvo la oportunidad, ¿ya?, de retractarse. De hecho, es convocado a lo que se conoce con el nombre de la
Dieta de Worms, ¿ya? Y es convocado por la autoridad papal y por la autoridad imperial, con la idea de que Lutero dijese, bueno, me equivoqué, no quise decir esto, y lejos de aquello, confirma sus dichos, ¿sí? Es protegido, ¿no es cierto?, por estos príncipes, si no es la hora de que Lutero, no estamos hablando de él, ¿ya? Y en ese camino, lentamente estas ideas, ¿ya? O yo diría, como tú lo señalaste, más lento, rápidamente, ¿ya? Empezaron a propagarse, pero desde un punto de vista político, desde un punto de vista económico y por ende social, y que en algún minuto va a terminar en una guerra de religión, ¿ya? En el siglo XVII. Agradecerle la conversación, no sé si se escucha ahí. Agradecerle la conversación. Yo le comentaba al profesor que un día voy entrando al colegio y habían dos apoderadas y tenían ahí una conversación. Una le decía, este es un colegio evangélico por el colegio inglés. Y otra le decía, no, estás equivocada, este es un colegio protestante. Entonces entraron al colegio a preguntar si el colegio era evangélico o era protestante. Si aparecen otros estudiantes de otro colegio y le preguntan al CEAL del colegio inglés, Andrés, ¿qué podríamos contestar? ¿Es un colegio evangélico o es un colegio protestante? Evangélico protestante. Bien. Muy bien. Mismo, ¿cierto? Sí. Evangélico protestante. Bueno, agradecerle, yo creo que la audiencia ha quedado muy clara con lo que es la reforma protestante. No sé si hay palabras finales. Yo creo que también darle un agradecimiento al profesor Ronald, no solamente por habernos dado, enseñarnos todo lo que vimos hoy, sino que por acompañarlos, porque yo creo que la mayoría de nosotros que lo conocemos desde hace años, esto igual es como vivir una clase de usted nuevamente, como usted siempre respondiendo dudas con paciencia, dando todo lo que usted sabe. Entonces yo creo que esto también hay que agradecerle a usted por participar con nosotros hoy día. No, yo creo que el agradecido soy yo, ¿ya? Primero por haberlos tenido tanto tiempo en mi salón, ¿ya? Y que a pesar de que ya no estamos juntos en la sala de clases, siempre ha habido una relación de cordialidad. Felicitar por el tremendo trabajo que han hecho durante todo el año como gobierno estudiantil, elegido democráticamente, lo dijimos en algún minuto, con un porcentaje ya de votación este año no visto en años anteriores, que habla también muy bien de la acción de el CEAL saliente y de este nuevo CEAL, la participación democrática, un colegio que da espacios para que nuestros estudiantes se puedan comunicar. Agradecer nuevamente a la señora Violeta y a Pastoral Educativa por estos espacios que creo que nos hacen bien, de poder conversar, de poder dialogar, de poder resolver quizás algunas dudas y entender, ¿no es cierto?, que el colegio más centenario en la ciudad de Iquique, que está cumpliendo 140 años, ya, si destaca, es por ustedes, los estudiantes. Así que enhorabuena por este momento y estamos llanos para cualquier invitación. Así que espero que no se olviden de mí y gracias por el espacio compartido. Esperamos que les haya gustado este episodio y que ahora entiendan un poco más sobre el significado de la Reforma Protestante y que el 31 de octubre se celebra y se conmemora las iglesias protestantes y reformistas en el país. Esto fue la Reforma Protestante y que cambió la historia. Un episodio que realizamos junto a Pastoral Educativa y el Departamento de Historia. Muchas gracias.